vamos comenzando. De todas formas, claro que esta charla va a ser grabada y después subida a las redes de YouTube del Colegio de Abogados, por si conocen algún colega que le interesaba participar en la charla y no está pudiendo en esta presente oportunidad. Bueno, damos inicio al seminario de Derecho en los Hidrocarburos desde el Colegio de Abogados de Córdoba, de parte de la Sala de Energía y Recursos Renovables del colegio. Mi nombre es Guillermo Díaz Cornejo, soy el director de la sala. Me acompaña en la sala el doctor Mariano Fernández y quiero comentarles un poquito brevemente que esta sala es una sala nueva. Es una sala que se creó en esta gestión nueva del Colegio de Abogados. Agradecemos al presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba, Ignacio Segura, que nos brinda este espacio y esta oportunidad de formación. Y bueno, un poco la idea de la creación de la sala y profundizar temas de derecho vinculado a la energía obedece a que cada vez más la energía cumple un rol central en nuestra vida en sociedad. Y bueno, el derecho, por supuesto, no es ajeno a la economía de la energía y a los movimientos que ella produce. En esta oportunidad, entonces, hicimos una serie de 2 encuentros, un seminario de Derecho de Hidrocarburos que va a estar a cargo de Fernando Alperín, que es del Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Antes que nada, te agradecemos mucho, Fernando, por estar acá, por darnos tu tiempo. Cabe aclarar que esto es un seminario gratuito, entonces doblemente agradecido, Fernando, que quieras compartir tus conocimientos con nosotros, con los colegas, que un poco somos el bicho raro acá dentro del mundo de la energía. Los abogados es como que siempre estamos un poco marginados por los ingenieros y demás, pero bueno, nos estamos haciendo nuestro lugar en este mundo de la energía. En un encuentro anterior estuvimos con el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, que también es abogado. Y bueno, vamos a seguir profundizando en este tema que nos ocupa y nos preocupa tanto, a pesar de que, bueno, Córdoba no es una provincia conocida por justamente la producción de hidrocarburos. No obstante, sí es una provincia que depende mucho de esa producción, esa generación de hidrocarburos. Así que tenemos que escuchar muy atentamente. No sé si, Mariano, querés tomar la palabra y presentar el currículum de Fernando. Sí, previamente a eso, Guillermo, quiero agradecer también a Martín Candil del Instituto Argentino de Petróleo y del Gas y a la doctora María Clara Prado, que también fueron los nexos coordinantes para poder traer este material, esta disertación a la sala del colegio. Dicho esto, hoy nos encontramos en el seminario de Derechos de Hidrocarburos. La temática que vamos a abordar es los hidrocarburos en el escenario energético argentino y en otros países. Ahora voy a presentar al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Este es una asociación civil sin fines de lucro que genera, planifica y desarrolla estudios y análisis de todas las actividades vinculadas a las industrias de los hidrocarburos. Está considerado referente técnico en la Argentina de la industria del petróleo y del gas en particular y de la energía en general. Fue creado en junio de 1957 a partir de la sección argentina del Instituto Sudamericano del Petróleo, ISAP. Tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, en La Plata. En el particular, Fernando Alperín se desempeña en el IAPG desde el año 2013, es coordinador del Plan de Comunicaciones y de las áreas de sustentabilidad, educación y transiciones energéticas. Trabajó 15 años en el diario La Nación, en donde se especializó en periodismo científico. Parte de su tarea en este instituto es el de dictar charlas y talleres para distintos públicos como parte de una de las tareas de divulgación de la industria de los hidrocarburos y de la energía. Actualmente llevan dictado más de 200 charlas en todo el país y a todo tipo de públicos. El instituto, el IAPG, además cuenta con más de 146 empresas asociadas nacionales y extranjeras y más de 400 socios personales. Dicho esto, y habiendo referenciado al disertante que hoy nos honra con su tiempo y con su calidad como profesional,
Fernando, te doy la pelota, el disparador para que comiences. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Bien. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Sé que hay gente de La Pampa, de Mendoza y quizás de algún otro lugar, pero imagino que la mayoría cordobeses y estaba recordando que hemos ido poco a Córdoba, porque como dijo Guillermo al principio, no es una provincia hidrocarburífera, lo cual no quiere decir que no se haya hecho exploración a lo largo del siglo XX, pero por lo menos todavía no se encontró nada que valga la pena una explotación comercial. Pero bueno, hemos ido a la universidad, a alguna otra charla por allí. Yo quería contarles un poco, antes de empezar, y por supuesto, como les dije, de agradecerles esta posibilidad, ¿por qué surgieron estas charlas? Porque hace un poco a la temática. Nosotros dividimos este seminario en dos, como les comentó también Guillermo al principio. Hoy vamos a hablar de energía en general. El 2 de septiembre vamos a hablar más específicamente de hidrocarburos y con el foco puesto también mucho en vaca muerta y en lo que son los hidrocarburos no convencionales. Y estas charlas surgieron porque cuando llegó el momento de salir a comunicar sobre vaca muerta y sobre los hidrocarburos no convencionales, claro, se cayó en la cuenta de que la industria de los hidrocarburos es una industria bastante cerrada respecto de la comunidad, no tiene un historial de salir a contar mucho lo que hace, y la verdad es que hasta hace pocas décadas era todo ganancia, en el sentido de que era como los bomberos o digamos los petroleros, los buenos de la película, pero digamos la sociedad ha ido cambiando. En los últimos tiempos han aparecido enormes cuestionamientos ambientales, no solo de esta actividad, sino otras también, y los petroleros ya no son tanto los buenos de la película, ahora empiezan a ser cuestionados los petroleros y la actividad también, ¿no es cierto? Entonces cuando se vio la posibilidad de desarrollar vaca muerta, que es ya lo veremos en el próximo seminario, que es un recurso no tan igual a lo que se venía desarrollando hasta ahora, por una serie de cuestiones, también se consideró que se iban a traer los cuestionamientos ambientales a la actividad. Así fue, y por eso se decidió tener una actitud más proactiva respecto de la comunicación y salir a comunicar. Claro, la idea era, bueno, listo, yo explico de qué se trata, ataco en mi discurso los miedos y demás, y se acabó el problema, y esa era la idea, pero por supuesto que esto no es así, es muchísimo más complejo. La primera complejidad es que nos dimos cuenta de que en realidad la gente en general no sabe nada sobre energía. Acá en Buenos Aires, por lo menos, y seguramente en Córdoba debe pasar lo mismo, si uno le pregunta a la gente de dónde vienen los combustibles, bueno, del petróleo y de dónde, bueno, hay una idea del sur, no sé, y la electricidad y del enchufe, digamos, y no hay mucho más. Y es curioso porque es un tema tan central, ¿no? Tan básico en la economía, si se quiere, en la política y demás. Entonces, empezamos a desarrollar algún tipo de mensaje que nos permita hablar de energía, porque ya vamos a ver, en Argentina no se puede hablar de energía sin hablar de hidrocarburos. Así que, dicho esto, voy a ir arrancando. Mi idea del día de hoy, como les dije, es hablar sobre energía en general. Más que nada yo les diría, es un gran deseo de abrir el debate. Nosotros no venimos a cerrar ningún debate, aunque como Instituto de Hidrocarburos tenemos una visión de la problemática, pero ustedes se van a encontrar hoy con una charla que tiende a generar muchas preguntas y a cambiarles un poco la idea que por ahí traían sobre lo que era energía. Muchas veces, mucha gente trabaja sobre energía, pero falta este contexto energético para entender un poco mejor qué está pasando en el mundo, en los distintos países y en Argentina. Así que voy a arrancar compartiendo la pantalla. Denme un segundo que la encuentre y me van a decir si lo van a ver. Déjenme un segundito. A ver. Acá está. Avísenme cuando lo están viendo. Ya se está viendo. Perfecto. Vamos a arrancar entonces con esta charla. Y lo primero que les quiero decir es que, como verán, déjenme que traje estas imágenes para arrancar, que tienen que ver más que nada con el clima, ¿no? Las fuentes renovables. Esta chica Greta Thunberg, muchos la habrán visto, es una chica sueca que denuncia
al sistema y denuncia a las generaciones mayores, que ella dice que le han quitado sus sueños y demás, porque se está contaminando el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente abordamos la cuestión de la energía desde su impacto ambiental, ¿no es cierto? Pareciera que todo el problema de la energía pasa por el impacto ambiental, si lo contaminamos, si no lo contaminamos, si vamos a seguir quemando combustibles fósiles, si vamos a apostar por las renovables, si hay una gran, digamos, conspiración mundial para no pasar a las renovables, y por hacer un negocio estamos permitiendo que se contamine el planeta, si nos quedaremos sin osos polares, y etcétera, etcétera. Y lo que yo les quiero decir, como primer mensaje de esta charla, es que la energía tiene impactos ambientales, y vaya si los tiene, pero también tiene muchos otros impactos, positivos y también negativos en otros ámbitos, y para eso yo les quiero proponer remontarnos un poco al origen de la energía, digamos. Normalmente cuando los tengo enfrente, yo les pregunto, bueno, ¿cuándo se empezó a usar energía? ¿En qué momento? Y hacemos ahí un poco un jueguito, hoy es más difícil, pero sí les puedo contar que, desde luego, la energía empezó a utilizar cuando el hombre empezó a utilizar el fuego. ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, sabemos con absoluta certeza que hace 60.000 años el hombre utilizaba el fuego, pero tenemos bastantes indicios de que los primeros que empezaron a usar el fuego lo hicieron hace mucho más tiempo, o sea, hace 800.000 años. 800.000 años, ¿qué significa? Significa que ni siquiera nosotros, los Homo sapiens, somos los que descubrimos cómo usar el fuego, sino este pariente lejano, el Homo erectus, caminaba erguido, de ahí su nombre, y que se calcula, como les digo, que hace unos 800.000 años, alguna hembra, algún macho, no lo sabemos, alguien se animó ahí de alguna forma, ese evento tan dramático para la historia de la humanidad, se perdió por supuesto, pero empezó a utilizar la energía. 800.000 años significa 4 veces más que la edad que tiene el Homo sapiens. Nosotros, nuestra especie aparece en África hace unos 200.000 años. Acá estamos diciendo que hace 800.000 años estos ancestros, estos parientes lejanos, ya usaban el fuego. Ahora, imaginémonos todo lo que cambió, y para empezar a pensar en los impactos, ¿no? Por supuesto que el hombre, a partir del uso del fuego, pudo empezar seguramente a defenderse de algunos predadores, pudo empezar a cocinar, los alimentos entonces se fueron volviendo más seguros, y entonces la esperanza de vida se extendió. Quizás zonas que eran inhabitables por el clima se empezaron a hacer habitables, se empezaron a construir nuevos utensilios, nuevas armas posiblemente, y a mí me gusta pensar también que, bueno, cuando uno prende un fuego, un fogón, y la gente se junta alrededor del fuego, empieza a contarse historias, a intercambiar ideas, quizás hablar de una identidad común, ¿no? Seguramente fue un impulso importante para la cultura, fíjense, y bueno, cuántas cosas más, ¿no? Ahora, ¿qué impactos tuvo esto? Entonces, bueno, sin ninguna duda cambió totalmente la vida de estos personajes, tuvo impactos en la calidad de vida, en la esperanza de vida, tuvo impactos sociales, ¿no? Si nos imaginamos los grupos que sabían usar el fuego frente a los grupos que no sabían usar el fuego, ¿los habrán exterminado? ¿Les habrán enseñado? Bueno, algún tipo de impacto social hubo. ¿Qué pasaría con el personaje que podía usar el fuego dentro de estos grupos tribales, ¿no? Sería considerado un líder, vaya uno a saber. Bueno, entonces tenía estos impactos políticos. Sin ninguna duda tuvo impactos en las economías muy rudimentarias de estos personajes, y sin ninguna duda había impactos también ambientales. Pero bueno, claro, era muy poquita la población, como pusimos allí, los niveles de uso eran muy bajos, y entonces el impacto ambiental era despreciable. Pero fíjense en cuántas áreas impactó este hecho dramático que fue el comenzar a utilizar la energía. No solamente tuvo un impacto ambiental. Por supuesto que pasados 800.000 años, hoy vivimos, somos 7.500 millones de habitantes que utilizamos energía durante las 24 horas. O sea, se nos haría muy difícil, incluso a nosotros que vivimos en sociedades de clase media, urbanas y demás, pensar en algún momento de las 24 horas que no estemos utilizando energía, porque incluso si dormimos, tenemos seguramente el celular cargando, un
radiorreloj, la calefacción, el aire acondicionado, lo que fuera, vivimos atravesados por la energía. Entonces, todos estos impactos, los positivos y también los negativos, se magnifican a la enésima y adquieren escalas globales. Los impactos políticos, sociales, económicos, ambientales y demás. Nuestro desafío, la verdad, como sociedad es, bueno, ¿cómo hacemos para magnificar los impactos positivos de la energía y cómo hacemos para mitigar los impactos negativos, por ejemplo, los impactos ambientales, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que el uso de la energía tiene impactos múltiples, no solo ambientales, sino en todos los ámbitos y en todos los órdenes de nuestra vida, y de ahí lo curioso de que casi no hablemos del tema energía más que ahora, bueno, cuando hablamos del tema ambiental o cuando nos suben las tarifas, ¿no es cierto? Nos empezamos a acordar un poco, pero si no, no es un tema que nos ocupe demasiado. Ustedes sí, porque son muchos abogados especializados en hidrocarburos y demás, pero para el grueso de la comunidad no tanto. Ahora, cuando hablamos de impacto ambiental, que es uno de los más importantes, tenemos que pensar que toda la energía que utilizamos los seres humanos está en la naturaleza y nosotros vamos a pedirle a la naturaleza esa energía. Por lo tanto, sea la forma de energía que sea, vamos a tener siempre un impacto ambiental mayor o menor. Y en ese sentido tenemos dos tipos grandes de fuentes que las vamos a repasar rápidamente. Tenemos lo que son las fuentes no renovables y las renovables. Las no renovables porque son fuentes disponibles en una cantidad limitada. A ver, se siguen generando en el planeta, pero no al ritmo que las estamos utilizando. Entonces consideramos que a nuestra escala en un momento se van a agotar. Tenemos lo que son las fuentes fósiles, que acá vemos el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. Aclaro que el carbón es el mineral, no tiene nada que ver con el carbón que usamos para hacer el asado, que es el vegetal. Conocemos poco en Argentina el carbón mineral porque Argentina, a contramano de la mayor parte de los países en el mundo, no ha tenido nunca grandes depósitos de carbón, y hace décadas las matrices energéticas eran básicamente carboníferas. Argentina ha tenido que importar durante décadas el carbón. Vieron las historias de los barcos en la guerra que van cargados de alimentos a Europa y vuelven de Escocia con carbón. Bueno, porque nosotros casi no teníamos carbón, pero sí teníamos hidrocarburos. Ahora, fíjense la complejidad de este tema, ¿no es cierto? Podemos empezar hablando del carbón, y tenemos que decir que, sin duda, es la fuente energética que más impacta en la atmósfera por la cantidad de dióxido de carbono que emite cuando lo quemamos, por el hollín, el humo, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, diríamos que es una fuente pésima, que es malísima. Ahora, por otro lado, también tenemos que pensar, y acá vamos viendo la complejidad y los múltiples impactos, que el carbón es una de las fuentes más económicas que existe, que es una de las fuentes más abundantes y que es una de las fuentes más eficientes, tiene un gran poder calórico, y posiblemente mucha de la población mundial que hoy accede a la energía, si no usara carbón, si no tuviese acceso a una fuente económica, no podría acceder. Con lo cual es difícil decir si el carbón es malo o es bueno. Desde un punto de vista ambiental, sin duda es malo. Desde un punto de vista social, quizás no sea tan malo. Y acá los desafíos y las complejidades. Hay industrias carboneras muy fuertes, por cierto, no en Argentina, tenemos un poquito allí en Río Turbio, pero quiero decir, hay países que tienen industrias carboneras fortísimas que forman parte de su economía. Y de allí la complejidad para separar en términos de buenos o malos, ¿no es cierto? Pero como les digo, el carbón es una fuente importante, es la gran fuente de la revolución industrial. Hacia mediados del siglo XIX, y especialmente hacia fines del siglo XIX, empieza a ocupar un lugar importante el petróleo. Ustedes saben que el petróleo revolucionó realmente la forma de vivir de buena parte de la población mundial, permitió nuevos materiales antes desconocidos. Es muy raro pensar en algo que no tenga en algún punto de su proceso de fabricación algo que tenga que ver con el petróleo. Y por supuesto a nivel energético permitió generar combustibles específicos para motores más eficientes. Nadie se le ocurriría hacer un avión a carbón, digo, el avión tiene un tipo de combustible específico para aviones, los barcos lo mismo, aunque sí hubo barcos a carbón, pero son más eficientes con combustibles líquidos y demás. Tan exitoso fue el petróleo que de alguna forma la población mundial se amoldó al petróleo, y por eso, digamos, es tan difícil pensar en reemplazarlo, ¿no es cierto? Nos ha un poco moldeado el petróleo por la cantidad de beneficios que trajo a partir de su aparición.
El tercer combustible fósil, y que nosotros decimos que es la estrella del momento como combustible fósil, es el gas natural. El gas natural tiene las prestaciones del carbón, más que nada, algunas del petróleo, pero lo que tiene es que emite muchísimos menos gases de efecto invernadero que el petróleo, y ni que hablar del carbón. Más o menos, para que ustedes se den una idea, emite la mitad de los gases de efecto invernadero del dióxido de carbono del petróleo, y entre 3 y 5 veces menos que lo que emite el carbón. O sea, realmente es una fuente muy baja en emisiones, muy limpia, muy abundante, que en los últimos años se ha ido convirtiendo en un commodity, porque para exportar gas natural se necesita gasoductos. Bueno, desde hace unos años se lo puede comprimir, enfriar, comprimir y meterlo en un barco metanero y mandarlo de una punta del planeta a la otra. Pero es como la estrella del momento, muchos lo consideran la energía de transición hacia las fuentes renovables. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y después tenemos este cuarto, que para Córdoba incluso es importante, que es la energía nuclear. La energía nuclear, como saben, es un Boca River, tiene fanáticos detractores y fanáticos a favor. Tenemos que decir, nobleza obliga, que es la más eficiente de todas las fuentes energéticas, con muy poquito uranio, que es lo que se usa para generar electricidad, podemos tener electricidad por mucho tiempo. Es realmente muy eficiente, y aparte, a diferencia de los fósiles, no emite gases de efecto invernadero. Cuando ustedes ven esas grandes chimeneas de las centrales nucleares, lo que están viendo, esa humareda que sale, no es humo, sino vapor de agua. Es agua en estado gaseoso que tiene que ver con sus sistemas de refrigeración. Es una energía sumamente limpia, pero sí es cierto que genera residuos nucleares, que son desde luego muy tóxicos y deben ser confinados o reciclados, cosa que es bastante costosa, entonces hoy en general se los confina. Si bien estos residuos son altamente tóxicos, son mínimos. Si uno recorre, como tuve la suerte, la central nuclear de Atucha, en mi caso, la 1 y la 2, que están cerquita de Buenos Aires, hay un edificio pequeño, que es una gran pileta en realidad, donde se almacena el combustible nuclear utilizado durante 40 años, es decir, como residuo es peligroso, pero es muy pequeño. Bien, por las dudas, por si alguno no sabe cómo funciona la energía nuclear, déjenme que pase al siguiente slide, y ahora vamos a retomar eso, es importante por lo menos tenerlo en cuenta. Normalmente en las charlas yo le pregunto al público si saben cómo se genera la energía eléctrica. Por supuesto nosotros no tomamos la energía eléctrica de los rayos, no hay forma todavía, por lo tanto lo consideramos una fuente energética secundaria. Estas fuentes que estamos viendo son primarias porque las tomamos tal y como son de la naturaleza. Pero la electricidad, si bien hay electricidad en la naturaleza, nosotros la tenemos que generar. La mayoría de la gente, cuando uno le pregunta cómo se genera la electricidad, contesta, bueno, con la fuerza de los ríos, con la fuerza del viento, y esto es verdad. Pero la verdad es que la mayor parte de la electricidad en el mundo se genera quemando combustibles fósiles, es decir, quemando carbón, quemando petróleo o quemando gas natural. En general la gente no hace este link de los combustibles fósiles con la energía eléctrica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es muy sencillo de contar, ¿no es cierto? Uno quema algo, gas, carbón, algún derivado del petróleo, genera calor. Con ese calor, con los gases calientes, se puede mover una turbina que mueve a la vez un generador eléctrico y se genera la electricidad. Otra forma es calentar agua, ese agua genera vapor a alta temperatura, el vapor a alta temperatura mueve una turbina y genera electricidad. Y hay incluso centrales, que se llaman centrales de ciclo combinado, son las más eficientes, que los gases calientes con lo que se logra la primera generación se recuperan para calentar agua y mover una segunda turbina. O sea, con la misma cantidad de gas, petróleo o carbón mineral podemos usar, digamos, hacer el ciclo, duplicarlo, ¿no? No es que se genera el doble de energía, pero podemos duplicar el ciclo y generar mucha más energía con una sola quema, ¿no? Las centrales hoy tienden a ser estas centrales de ciclo combinado. Entonces, un link importante es entender que gran parte de la electricidad del planeta se genera quemando gas, carbón o petróleo. Con lo cual, que algo sea algo, por lo tanto limpio, porque no emite gases de efecto invernadero, no me garantiza
que en algún lugar se esté emitiendo gases de efecto invernadero para generar esa energía eléctrica, ¿no? Es un clásico el auto eléctrico. Yo lo tengo que enchufar. Bueno, de cómo se genera esa electricidad va a depender cuánto contamina o no ese automóvil. Ahora, en el caso de la energía nuclear, es interesante porque también se los comento, porque en general me pasa que la mayor parte de la gente no entiende cómo genera electricidad una central nuclear. Digamos, ustedes saben que los átomos, nos remitimos al colegio, están formados por las partículas subatómicas, principalmente protones, neutrones y electrones. Lo que se hace, digamos, si bien es algo muy pequeño el átomo, las fuerzas que mantienen esos componentes unidos son tremendamente potentes. Entonces lo que se hace es se busca un átomo que esté cerca, que esté bastante inestable, que tienda fácilmente a romperse, y lo que voy a hacer es bombardearlo. En este caso se usa el isótopo del uranio, lo bombardeo, y al bombardearlo el átomo se termina de romper, ¿sí? Las partículas saltan para todos lados, pero la energía que mantenía unida a esas partículas se libera como forma de calor. Entonces, genera una reacción en cadena. Bombardea un primer átomo que a la vez va a bombardear otros, que van a bombardear otros, por las partículas que se rompen y que salen disparadas, y toda esa gran masa de energía va generando un enorme calor. Con ese calor caliento agua, genero vapor a altas temperaturas, muevo una turbina que mueve un generador eléctrico. Entonces, de una manera, digamos, quemo fósiles para generar calor, pero emito gases de efecto invernadero. Con la nuclear rompo átomos. La energía que mantenía unida al átomo se libera como calor, ¿sí? Me genera, sí, no emite gases de invernadero, pero me genera otro tipo de residuos. Así que, bueno, eso es importante para mí, y creo que para todos, entender este link de los fósiles y también de la energía nuclear con la electricidad. Por supuesto, en Córdoba tenemos una de nuestras 3 centrales nucleares, hay unas 450 alrededor del mundo. En Argentina hay 3, 2 están cerquita de Buenos Aires, Atucha 1 y 2, y en Córdoba está la central Embalse, que empezó a funcionar en 1984, que bueno, ustedes sabrán mejor que yo, cumplió su primer ciclo en diciembre del 15, y desde enero de 2019 arrancó su segundo ciclo, después de todo un mantenimiento y una repotenciación que va a durar unos 30 años. Así que es importante también tener en cuenta la energía nuclear. Pasamos ahora a lo que son las fuentes renovables. Son las estrellas del momento cuando uno habla de energía, y especialmente desde un punto de vista ambiental. Lo que tienen de maravilloso las renovables es que no generan gases de efecto invernadero, o por lo menos no generan tantos gases de efecto invernadero como si generan los combustibles fósiles, ¿no? En especial. Son inagotables a escala humana, ni la fuerza del viento, ni la fuerza de los ríos, ni la radiación solar se van a agotar, pero tienen una serie de limitaciones, todavía son incipientes, que las hacen complementarias. O sea, vamos a ver que no tenemos ningún país hoy en el mundo que base su suministro energético con fuentes renovables, sino que son, a más o menos grado, siempre complementarios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo una por una y vamos a ver por qué. Pero la más importante, sin duda, es la energía hidroeléctrica de las renovables, ¿no es cierto? En vez de usar vapor para mover una turbina y mover un generador eléctrico, utilizamos la fuerza del río. Podemos embalsar el río, ¿no? Los grandes embalses, cuando nosotros lo decidimos, abrimos las compuertas, el río pasa a través de esas turbinas, que son como ventiladores, pero en vez de funcionar con viento, funcionan con agua, mueven un generador eléctrico y tenemos electricidad. Nadie diría, y Córdoba tiene mucha hidroelectricidad, pero nadie diría que la hidroelectricidad no tiene impactos ambientales. Por supuesto no emite gases de efecto invernadero, pero sí los tiene, porque como ustedes saben, le estamos poniendo una pared al río, con lo cual el efecto ecológico para ese río es dramático. Vamos a generar a veces grandes lagos que, por un lado, cambian un poco la ecología del lugar, e incluso a veces el clima, si es muy grande el lago, pero también a veces tiene efectos positivos, y también Córdoba sabe de esto, ¿no? Hay enormes emprendimientos turísticos alrededor de estos lagos artificiales. Pero bueno, quiero decir, es renovable, no emite gases de efecto invernadero, pero, como les digo, nadie diría que no genera impactos ambientales. Y después tenemos la energía eólica, acá sí una de las estrellas. Argentina tiene grandes recursos eólicos, algunos de los recursos eólicos, algunos de los mejores vientos a nivel mundial están en Argentina, especialmente en la Patagonia, pero también hay buenos vientos en la zona de Córdoba y San Luis.
El problema que tienen tanto la eólica como la energía solar, que como saben son fuentes que lo que van a hacer es generar directamente electricidad, ¿sí? Digamos, el viento mueve una turbina que genera electricidad. En el caso de la solar fotovoltaica se aprovecha la radiación solar para excitar electrones y generar energía eléctrica. Tienen dos problemas. El primer problema que tienen es lo que llamamos la intermitencia. Nosotros no podemos almacenar a gran escala energía eléctrica. Por supuesto, podemos tener una batería y almacenar energía eléctrica a pequeña escala, pero no tenemos las baterías gigantescas para almacenar energía para abastecer ciudades de miles de habitantes. Entonces, normalmente se utiliza lo que se genera en el momento. Cuando yo, a lo largo del día, por ejemplo, a medida que se producen los picos y los valles, se van poniendo en marcha centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, las nucleares siempre están funcionando, no se pueden apagar tan fácil, pero voy poniendo en marcha o apagando esas centrales, más que nada las termoeléctricas y las hidroeléctricas, para no producir más energía que la que necesito. Ahora, en el caso de la eólica, yo voy a tener generación eléctrica. Si tengo viento, si tengo mucho, voy a tener mucho. Si tengo muchísimo, no voy a tener nada, porque tengo que poner los molinos en bandera porque se pueden romper. Si tengo poco, voy a tener poco, y si no tengo viento, no voy a tener nada. Entonces, esa intermitencia, que no podemos, más allá que tengamos estudios de vientos y demás, no la podemos manejar del todo, va generando inestabilidades en los sistemas de transporte y distribución. Y se calcula que más o menos al alcanzar un 30% de aporte intermitente en un sistema, el sistema podría colapsar. Entonces, no vamos a ver ahora, pero vamos a descubrir que ningún país tiene más de un 30% de generación intermitente por una cuestión técnica del sistema. Digamos, esto debería cambiar el día que podamos tener las grandes baterías que hoy por hoy todavía no las tenemos. El segundo problema que tienen es la baja eficiencia como plantas generadoras de energía. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando instalo un sistema generador de energía eléctrico, una hidroeléctrica, una termoeléctrica, una nuclear, voy a tener una capacidad X, ¿sí?, que se llama capacidad instalada de generar electricidad, que viene a ser la capacidad de esa planta si yo la tuviese al 100% generando las 24 horas durante todo un año. Por supuesto que es una medida teórica, porque después tengo paradas de planta, mantenimiento, a veces no hay gas, o no hay combustible líquido, o no hay, o el río viene con poca agua. Entonces, después voy a tener una potencia instalada y una potencia real, o una potencia firme, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de las nucleares, que son las más eficientes, más o menos voy a generar arriba del 90% de mi potencia instalada. En el caso de las termoeléctricas, a gas, a carbón, voy a tener generalmente una eficiencia de arriba del 70%. Igual la hidroeléctrica. Pero en el caso de la eólica, el promedio mundial de eficiencia es de un 30%. O sea, voy a necesitar muchísimo aerogenerador para generar masas críticas de energía eléctrica. En la Patagonia, en las zonas de mejores vientos, se están alcanzando eficiencias del 50 y un 60%, y eso es muy importante. Pero son las áreas de mejores vientos con las mejores tecnologías disponibles. El promedio mundial anda por el 30%. En el caso de la solar fotovoltaica, me pasa lo mismo. Puedo tener un muy buen estudio de radiación solar. De hecho, Argentina tiene de los mejores recursos solares, más que nada en la cordillera del centro hacia el norte, en la Puna, pero nunca sé en el fondo qué día amanece nublado, o de golpe está despejado, pasó una nube, me bajó un 40% la generación, se va la nube, me sube otra vez ese 40%, con lo cual hay una intermitencia importante ahí que entra en el mismo problema que tiene la eólica. En cuanto a eficiencia, es mucho menos eficiente todavía. Estamos hablando de un 15% de eficiencia respecto a la capacidad instalada. Para que se den una idea, hoy estábamos hablando de un parque solar que hay en San Luis, que se instaló hace no mucho tiempo, y son casi 70 hectáreas, más de 90.000 paneles, y tienen una potencia instalada de 30 megawatts. Ustedes imagínense que una termoeléctrica tipo tiene 400, 500 megawatts, una hidroeléctrica como Yacyretá puede tener 3.000 megawatts, la planta nuclear de embalse tiene casi 700 megawatts, acá hablamos de 70 hectáreas para 30 megawatts. ¿Por qué? Porque son todavía tecnologías bastante ineficientes. Por supuesto, esto se espera que con los años vaya mejorando cada vez más.
Finalmente pusimos acá la biomasa. En lo que es biomasa hay varias cosas. Nosotros vamos a ver algunos gráficos ahora. Cuando veamos biomasa nos vamos a referir básicamente a la gente que no tiene acceso a la energía. En el planeta hay unos más de 1.000 millones de habitantes, de los 7.500 que no tienen acceso a formas modernas de energía, concretamente al gas o a la electricidad. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, todo el mundo al fin del día tiene que calentar algo, calentar agua, cocinar, calentar el ambiente, lo que sea, y quema lo que tiene a mano, leña, ¿sí? Entonces, cuando veamos biomasa, vamos a considerar que es la gente que hace. También hay, sí, ya proyectos de biomasa, digamos, modernos, qué sé yo, por decirles, Jujuy, se queman los restos de la caña de azúcar en el ingenio Ledesma para fabricar electricidad. En vez de quemar gas o petróleo, quemamos restos de caña de azúcar. Lo mismo en Tucumán. En Europa ya se está quemando residuos, basura o chips de madera, digamos, pero todavía son pequeños en relación a lo que significa la biomasa en el uso de la gente que no tiene acceso a la energía y quema lo que puede. Y después acá en Argentina, y en otras partes del mundo también, pero en Argentina es importante, tenemos lo que son los biocombustibles, ¿no es cierto? Todos los combustibles líquidos tienen un corte de combustible, pero no fabricado a partir del petróleo, sino a partir de cultivos, que es marginal, en general es menos del 10%, Argentina exporta esto, hay toda una discusión. Pero cuando veamos biomasa, como les digo, nos vamos a referir más que nada a lo que es la pobreza, ¿sí? Porque todo lo otro es despreciable frente al tamaño que nos ocupa la biomasa cuando hablamos de este tipo de fuente. Tenemos muchas más fuentes renovables, está lo que se llama el biogás, gas producido a partir de residuos, tenemos geotermia, que es la posibilidad de calentar agua a partir de tierra, especialmente en aquellas zonas volcánicas, ¿no es cierto? En Neuquén tuvimos una planta eléctrica que generaba electricidad a partir de geotermia, una planta experimental. Pero bueno, tenemos energía mareomotriz, undimotriz. El hombre, la verdad que tiene un ingenio enorme de muchas fuentes y muchas formas, pero les traigo las importantes. Entonces, fuentes no renovables, fuentes renovables. Ya vimos que las no renovables en este momento son las más eficientes como fuente de energía, pero tenemos el problema de los gases, del impacto atmosférico, ¿no? De los gases de efecto invernadero, y las fuentes renovables que no tienen ese problema, o por lo menos no tienen tan fuerte ese problema, porque imagínense que para fabricar todos los componentes de la eólica o de la solar fotovoltaica, se quema, se necesita cemento, acero, y genera muchísimos gases de efecto invernadero esas industrias, pero bueno, en el momento de generar energía no están emitiendo gases de efecto invernadero. Así que ese es un poco el panorama, y lo que hacemos ahora es ver cómo juegan estas fuentes. Podemos graficarlo, podemos decir, bueno, de toda la energía que se utilizó en un país o en una región o en el mundo en un momento dado, cuánto se utilizó de cada fuente. Eso podemos ver graficado en lo que llamamos una matriz energética. Y esta que están viendo acá es la matriz energética del mundo. Tomamos toda la energía que usa la humanidad en un año, esta es la última disponible, ven que dice 2017, porque siempre se trabaja a 2-3 años vencidos, pues son análisis complejos, pero es muy parecido a lo de este año seguramente también, aunque por la pandemia después vamos a ver hubo algunos cambios. Sin embargo, esta es la fuente típica, la matriz energética típica del mundo, y podemos sacar algunas conclusiones. Miren, por ejemplo, el 80% de esta matriz, que es la matriz de la humanidad, hoy corresponde a fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Quiere decir que el 80% de energía que hoy estamos generando implica emisiones de gases de efecto invernadero, y acá toda la discusión y el cambio climático y demás. Podemos ver, por ejemplo, que la mitad de la energía que se consume en el mundo proviene de los hidrocarburos. El gas y el petróleo son muy importantes, pero son la mitad, no es toda la matriz, por supuesto, ¿no? Podemos ver que el carbón, que como les dije, es el combustible de la revolución industrial del siglo XVIII, es el combustible que más emisiones de efecto invernadero genera. Sin embargo, se sigue representando entre 1/4 y 1/3 de la matriz energética mundial. Y esto ya vamos a ver, no es un problema de nosotros los pobres, es un problema más que nada de los ricos. Miren en amarillo las energías renovables, acá separamos la hidroeléctrica, que hoy son muy incipientes,
no llegan a un punto y no, tienen mucho margen para crecer, pero son tremendamente incipientes. Vean la hidroeléctrica, uno pensaría que es más importante, pero es apenas el 2,5% de la energía del mundo, la nuclear un 5%, y tienen más que nada, la población que no tiene acceso a la energía. Así que esta es la matriz energética del mundo, y si uno ve proyecciones al año 2040, no cambia demasiado. Es complejo cambiar esta matriz, porque piensen que todos los años el mundo consume más energía que el año anterior. Permítanme mostrarles ahora la diferencia entre una matriz energética primaria, como la que vimos recién, y una matriz de generación eléctrica, que es la que pueden ver a su derecha. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dijimos que la electricidad es la energía secundaria más importante para la humanidad, y cada vez es más importante. Por lo tanto, también es interesante ver qué ingredientes usamos para generar solo la electricidad. O sea, que en la matriz de la derecha no está el combustible líquido para los autos, no está el gas que usamos para la calefacción o para generar calor, eras industriales, solo aquellos ingredientes que usamos para generar electricidad. Fíjense que el 70% de la electricidad del mundo se genera con combustibles fósiles. Y miren, en rojo, un 45% más o menos de la matriz eléctrica del mundo es carbón. Miren qué importante es el carbón. Si nosotros lográramos un poquitito, no les digo todo, un poquito de ese carbón, convertirlo en color amarillo, o sea, en renovables, o en color verde, que es el gas natural, patearíamos el problema del cambio climático seguramente muchas décadas, si no siglos, para más adelante. O sea, así de impactante es el carbón. Claro, el carbón, como les dije, es económico, abundante, eficiente, y ahora vamos a ver cómo aparece presente en las matrices de los países. Miren, cuando hablamos de electricidad, qué poca importancia tiene el azul, que es el petróleo. No se usa tanto combustible líquido, gasoil, fuel oil, para generar electricidad. Y fíjense cómo crece, en este caso, la hidroeléctrica, que es la celeste, la nuclear, y las renovables. ¿Por qué? Porque claramente son fuentes que se usan solamente para producir electricidad. Acuérdense que estamos viendo una matriz que no tiene el combustible para los autos, ni la calefacción, el gas, ni la cocina, solo la eléctrica. A mí lo que siempre me llama mucho la atención de esta matriz es dos cosas. Primero, el link del que hablamos al principio, de fósiles con electricidad. O sea, uno por tener prendida una lamparita no crea que no se está emitiendo gases de efecto invernadero. Y lo segundo es el carbón. Qué tan fuerte, qué tan presente está el carbón en la generación eléctrica todavía, ya entrado el siglo XXI. Ahora bien, si nosotros tuviésemos la suerte o la desgracia de ocupar la presidencia, por ejemplo, de un país, seguramente habría decisiones que podríamos patear para más adelante. Por ejemplo, no sé, asfaltar una ruta, construir un puente o 1000 cosas más. Ahora, lo que no podríamos patear para más adelante es el abastecimiento energético. O sea, un país no se puede quedar sin energía por su población, por su industria, por su transporte. No hay forma de que se quede un día sin energía. Entonces, las matrices energéticas, cuando vamos a ver países en concreto, un país en especial, resultan un mix entre lo deseable y lo posible. Espérenme un segundito que voy a prender una luz porque si no... bueno, igual ustedes están mirando la pantalla, no, me quedo. Entonces, lo que quiero decirles es que todos los países quisieran tener las matrices más eficientes, menos impactantes a nivel ambiental, pero bueno, a veces uno no tiene el recurso, lo tiene que importar, o no tiene la tecnología, o tiene otro recurso, etc. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo los países resuelven sus propias matrices. Miren, esto es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una matriz típica de un país desarrollado. Y fíjense, en rojo, el carbón. Verde, azul y rojo son los combustibles fósiles. El 80% de la matriz de Estados Unidos es fósil. Esto es algo que vamos a ver todo el tiempo, y en especial en los países desarrollados. Vamos a ver cómo se dividen estas porciones de la pizza entre carbón, gas y petróleo. Estados Unidos tiene mucho carbón, tiene una industria carbonera fuerte. Miren qué importante es el componente nuclear en Estados Unidos, en color violeta, tiene unas 50 y pico centrales nucleares, nosotros dijimos 3. Ahora, Estados Unidos, ustedes saben que
hace ya bastantes años, en el 94, se firmó el protocolo de Kioto de reducción de emisiones de gases de invernadero, ya se empezaba a ver la seriedad del problema. Estados Unidos lo firmó junto con el resto de los países, pero después no lo refrendó. Fue duramente criticado, desde luego, por no haberlo refrendado. Estados Unidos consideró que no podía poner en juego su capacidad industrial, digamos, por un objetivo ambiental, entonces no lo refrendó. Sin embargo, años después, hace algunos años, se produjo lo que se llamó la revolución del shale, ¿no? De los hidrocarburos no convencionales. Ya vamos a hablar de esto en la próxima charla. Pero empezaron a tener muchísimo gas, gracias a sus hidrocarburos no convencionales, pasaron de ser un país importador neto de gas, hoy es un país exportador de gas, y lo mismo está empezando a pasar con el petróleo. Y entonces el gas se hizo tan económico en Estados Unidos que se empezó a reemplazar parte del carbón por gas natural. Y esa pequeña porción de carbón que se reemplazó no por energías renovables, sino por gas natural, permitió que Estados Unidos sea el país que más redujo sus emisiones desde la firma del protocolo de Kioto. O sea, el único país que no refrendó el protocolo de Kioto prácticamente, se termina convirtiendo en el país que mejor cumplió esos objetivos, pero no porque sea un país verde y todos los norteamericanos haya que darles un galardón ambientalista, sino por una cuestión que tiene que ver con la economía, con la disponibilidad de recursos, con una nueva tecnología. Y vean entonces qué complejo que es este tema, que tenemos que terminar de reconociendo a Estados Unidos como el mejor alumno del protocolo de Kioto cuando ni siquiera lo refrendó. ¿Por qué? Porque un poquito de su carbón pasó a gas natural. ¿Por qué? Por una cuestión económica, recursos y de tecnología. Se dio así. Entonces, acá un poco lo que yo le llamo la atención todo el tiempo sobre la complejidad de este tema, ¿no es cierto? No es un problema de renovable contra no renovable. Entra en choque es que esta es la matriz de un país desarrollado, y como verán, los países desarrollados tienen economías y poblaciones tan demandantes en energía que no les suele sus matrices energéticas, sino con una buena parte de carbón. Es un problema, no tanto de los pocos. Ahora veamos, escucharía tu murmullo en el salón, que es lo que siempre pasa cuando llegamos a este slide. China tiene el 70% de su matriz abastecida con carbón. Desde luego es tremendamente contaminante a nivel atmosférico, pero nuevamente podemos hacer para que China cambie esta matriz si justamente en una economía enorme vive de exportar productos al precio más económico posible al mundo. ¿Cómo podemos convencer a los chinos de que cambien su matriz? Ellos saben muy bien el tema que tienen. De hecho, un ranking de quién genera Fernando, me parece que no te estamos escuchando. Eólica en el planeta es China. Energía eólica, a ver, espero un cachito, entonces no sé cómo me están escuchando ahora. Se está perdiendo un poco la conexión, se está cortando bastante el audio, ahí nos escriben por el chat. Vamos a tratar de apagar las cámaras a ver si se mejora. A ver si hay de esa manera mejora. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Bien, lo que voy a hacer es apagar mi cámara para ver si mejora un poquito. Vamos a hacer la prueba. Voy a detener el video y díganme si mejora. Sí. Sí, continúa compartiendo la presentación que está muy buena. Perfecto, ya la vamos a... Denme un segundo, ya la vamos a buscar de nuevo. Espero que haya mejorado por lo menos el sonido ahí. Sí, sí, perfecto. Denme un segundo, que voy a poner compartir. Espérenme un segundito. A ver, ya vamos a volver a compartirla. A ver. Bien.
buscamos compartir, pero en general uso otro programa. Nos quedamos con los chinos, me parece, ¿no? Denme un segundito que ya mismo busco y ya lo vamos a recuperar. Su acción al carbón. Sí. A ver. Volvemos al Zoom y ahora ponemos compartir. A ver, esperen que no sé por qué. Déjenme un segundo. Vamos a cerrar algunas cosas. Sí, hace tranquilo, Fernando. Sí, los resúmenes que estabas pasando estaban bastante interesantes. Lo otro se fue escuchando bien entonces, ¿no? Sí, en China ahí se empezó a cortar con la matriz predominada por el carbón. A ver, díganme si lo pueden llegar a ver ahora. Está perfecto. Ahí se ve China de nuevo. Sí, bueno, les comentaba entonces del problema de China, que es una matriz realmente que da miedo, digamos, pero claro, como les digo, no es esto un problema únicamente ambiental, y los chinos, como saben, son una de las economías más grandes del mundo y tienen una industria tremenda dedicada a exportar, dedicada a competir justamente con precios. China tiene mucho carbón, por supuesto lo usa, y es parte de que puedan vender productos a bajo costo. Un ministro chino nos diría, miren, yo entiendo el problema, pero si yo cambio esta matriz energética rápidamente, mis productos no van a valer lo mismo y voy a perder competitividad. China está haciendo esfuerzos enormes, China es consciente de este problema. En amarillo ven la generación, más que nada es energía eólica, que si uno pusiera en un ranking quién genera más energía eólica en el mundo, es China, por lejos, pero fíjense qué pequeño es al lado de todo el abastecimiento energético chino, y ni hablar del abastecimiento energético con carbón, ¿no es cierto? Bueno, esta matriz, yo les decía, nos interpela a todos, porque todos consumimos productos chinos. A veces no tenemos opción, y tampoco esto es un llamado a boicotear la economía china de ninguna manera, pero quiero decir que uno mismo, cuando tiene la opción y es más barato algo chino, y bueno, qué sé yo, si es de buena calidad lo compro porque yo cuido mi bolsillo también. Entonces, es un tema complejo el de la energía. Como les digo, no es un llamamiento a boicotear a los chinos son conscientes de esto, están haciendo un esfuerzo, pero imagínense que un poquito del carbón chino pasara a gas natural o energías renovables, tendríamos seguramente una baja importante en las emisiones, ¿no es cierto? Así que bueno, este es el problema de los chinos, que también 80% de su matriz o más de fósiles, pero con un 70% de carbón, que como les digo, es un problema bastante serio y bastante importante. Les muestro Francia, eso violeta que ven ahí es energía nuclear, porque Francia es el ejemplo extraño de un país que decidió tratar de bajar su dependencia de los combustibles fósiles. En los años 70, ustedes saben, hubo lo que se llamó la crisis del petróleo. Los países productores se unieron, bajaron la producción para que suba el precio del petróleo, para que diera un salto, dio ese salto y generó una crisis en la economía mundial. Los franceses dijeron, nosotros no tenemos petróleo, no podemos depender de este grupo de países petroleros, tenemos que hacer algo. Y construyeron cerca de 60 reactores nucleares, otra vez nosotros tenemos 3, y generaron esta matriz que desde luego tampoco se liberó de los combustibles fósiles. Fíjense que gas, petróleo y carbón todavía son el 45%, casi la mitad de su energía, y Francia importa 100.000 millones de años, 100.000 millones de euros, de dólares, perdón, no euros, de dólares por año en combustibles fósiles. O sea, no es un chiste para Francia este problema. Pero lograron bajar con un desarrollo propio la dependencia de los fósiles. Ahora, hay quien esto le parece maravilloso, hay quien le parece un horror. Francia, el 45%, 43% de su matriz es nuclear. Esto implica que genera el 70% de su electricidad con energía nuclear. Sin embargo, el pueblo francés está exigiendo cambios en esta matriz. Quieren más energías renovables, lógicamente, quieren menos fuentes fósiles, quieren menos energía nuclear, porque la energía nuclear, como saben, tiene mala prensa alrededor del mundo, y entonces el gobierno, hace unos años, tomó cartas en el asunto, preparó un plan de transición energética, pero que hay que financiar.
y decidió poner un pequeño impuesto, unos centavos de aumento en el gasoil y en las naftas para financiar esa transición. ¿Cuál fue el resultado? La gente se enojó, salió a protestar y se armó la rebelión de los chalecos amarillos, que terminaron a la larga pidiendo 1000 cosas distintas, pero que empezó por el impuesto a la transición energética, o sea, algo que la misma población había pedido. Con lo cual, fíjense qué complejo problema. No solamente tenemos que tener en cuenta acá las cuestiones técnicas, las cuestiones ambientales, también una población que quiere una transición pero que no está dispuesta a financiarla, y que arma una revolución que casi hace caer al gobierno. Miren qué complicado es este tema, ¿no? Eso también es parte del escenario, no lo podemos dejar de lado. Y cambiar, digamos, los colorcitos de la matriz como un Tetris, porque de golpe te sale la gente a la calle y te puede voltear. Bueno, Francia este último año está haciendo esfuerzos en renovables, está haciendo esfuerzos en URE, que es eficiencia energética, medidas de eficiencia energética, y algo de reemplazo del poco carbón por gas natural, y entonces logró durante 2019 una caída en el 6% de las emisiones, lo cual es importantísimo. Desde luego Francia tiene una de las matrices más limpias de Europa, aunque es un país desarrollado, porque como les dije, la energía nuclear no genera gases de efecto invernadero, aunque sí genera residuos nucleares que, como ocurre en el resto del mundo, se van confinando porque todavía no tienen una solución técnica, se pueden reciclar, pero es muy costoso, y entonces todavía se almacenan, más allá de algunas experiencias, ¿no? La idea de ellos es que su cuota nuclear va a ser reducida a la mitad hacia 2030, y esto va a ser compensado con renovables. En lo personal, me cuesta creer que en los próximos 10 años logren esto, pero bueno, en una charla dentro de 10 años lo veremos. Les traje la matriz no primaria, como las que estuvimos viendo, sino eléctrica de Australia, porque Australia es el ejemplo de un país que toma una decisión política y económica que va en contra de lo ambiental, adrede. Por ejemplo, fíjense, la mayor parte de la electricidad en Australia se genera con carbón. Australia tiene un recurso que se llama metano. El metano es el gas natural, ¿no? En lechos de carbón, ellos van a las capas de carbón que hay en el subsuelo, las rompen, sacan el carbón, y siempre este carbón tiene asociado gas natural. Ahora, ¿qué hacen? El gas natural, buena parte del gas natural lo exportan, porque tiene mayor valor, y el carbón, que tiene menos valor, lo queman para generar electricidad. A nivel ambiental es una decisión horrible. Miren lo que es la matriz de generación eléctrica de Australia. Es muy contaminante. Ahora, es una decisión económica y política. Bueno, ellos saben por qué lo habrán tomado, ¿no es cierto? Pero quiero que vean las distintas opciones. Ellos prefieren usar ese gas, en lugar de generar su electricidad, convertirlo en dólares y generar la electricidad con carbón a costa del medio ambiente, ¿no? No digo que esté ni bien ni mal, simplemente les estoy mostrando cómo los países van resolviendo sus matrices. Dinamarca lo mostramos porque Dinamarca es uno de los grandes campeones de la energía eólica, esos enormes campos de aerogeneradores, e incluso offshore, o sea, tienen enormes aerogeneradores en el mar, donde hay vientos maravillosos. Pero fíjense lo que es la matriz de Dinamarca. En amarillo, la generación eólica. O sea, ellos no abastecen toda su energía con energía eólica. Otra vez, arriba del 60, 70%, 64%, tenemos combustibles fósiles, gas, mucho petróleo y algo de carbón. Las renovables son el 8% de su matriz primaria, pero ellos generan el 70%, acuérdense, matriz primaria incluye el combustible de los autos, la calefacción. Ahora, si hablamos solo de electricidad, ellos generan el 70% de su electricidad con renovables. ¿Cómo hace Dinamarca para generar tanta electricidad con energías renovables? Y yo les dije que, por ejemplo, la intermitencia es un problema. Bueno, porque la verdad es que en Europa las redes están unificadas en muchos países. Entonces no es que Dinamarca es un sistema cerrado como Argentina, y entonces en realidad genera más electricidad que la que utilizan, o sea, mucha de su electricidad generada se exporta, ¿no es cierto? Pero si uno hace simplemente una cuenta, le da una alta generación renovable. Igual este renovable incluye biomasa, hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, cuando hablamos de sistemas cerrados, no hay todavía sistemas que generan un 30% de intermitencia con eólica y fotovoltaica, por estas limitaciones que yo les comentaba. Pero quería simplemente mostrarles un país que es campeón de las renovables, campeón de la eólica, que en realidad todavía su gran fuente de energía son los combustibles fósiles. No digo que esto sea una buena noticia, digo que esto funciona así. En lo que es biomasa,
se usa muchísima leña, y también Dinamarca tiene muchos emprendimientos de generación eléctrica a partir de chips de madera, de restos de madera, incluso ahora están quemando basura. ¿Se acuerdan que se quiso traer esto acá a la ciudad de Buenos Aires? Se armó un lío. Bueno, nada, una matriz especial, ¿no? De un país muy eólico. Islandia se los muestro porque es les diría, casi el único ejemplo del mundo que tiene una matriz primaria renovable. Ahora, ese amarillo renovable que ven ahí no es eólica ni fotovoltaica, y Islandia tiene muy poca radiación solar, es geotermia. ¿Pero por qué Islandia puede tener esta matriz? Bueno, porque Islandia son 300.000 islandeses, poquitos, que viven todos arriba de un montón de volcanes, y entonces aprovechan el calor de la Tierra. Y por supuesto no tiene una industria pesada. Imagínense Islandia con la industria de Hong Kong, no tendría ni por cerca esta matriz. Pero es interesante, para derribar mitos, ver el único país que realmente tiene una matriz primaria renovable, que, como les digo, no es ni fotovoltaica ni eólica, es geotermia por sus condiciones naturales. Sí hay que decir que hay países que tienen matrices eléctricas renovables, como Noruega, incluso Uruguay, pero no matrices primarias, donde también hay que incluir a los combustibles para los automóviles, las calderas industriales, la calefacción, etc. Así que el ejemplo de Islandia, un país chiquito interesante. Haití se los traigo porque es el Congo, Ruanda, es donde la mayor parte de la población no tiene acceso a formas modernas de energía. Y fíjense el impacto ambiental, o sea, hay un impacto en la calidad de vida de toda esta gente que no tiene acceso a estas fuentes de energía, pero miren el impacto ambiental, miren la imagen satelital abajo y a la izquierda de su pantalla. En Haití no queda una palmera, frente a República Dominicana, que tiene todavía sus bosques, y los está perdiendo en parte porque hay un tráfico de carbón vegetal de Dominicana a Haití. Así que fíjense que además del impacto que tiene en la calidad de vida de sus habitantes, tiene un impacto ambiental tremendo, ¿sí? El no acceso a la energía es ecológicamente muy malo también, ni hablar socialmente, etcétera, económicamente y demás, ¿no? Solo por curiosidad y sin quedarnos demasiado, un poco de nuestros vecinos. Brasil es un país que tiene, por supuesto, una matriz en términos cuantitativos mucho más importante que el resto de la región. Mucho petróleo, Brasil tiene petróleo, Brasil exporta petróleo, algo de gas natural, mucho hidroeléctrico. Eso celeste que ven ahí es el importante componente hidroeléctrico de Brasil, que cuando tiene años de sequía la pasa realmente muy mal, no solo por el abastecimiento de agua dulce, sino por el abastecimiento eléctrico. Y miren qué enormidad de biomasa en color naranja, que es la pobreza. A diferencia de Dinamarca, acá es la pobreza, no es que queman chips para generar electricidad, es la gente que quema básicamente el Amazonas, digamos, tristemente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un ejemplo de un vecino, Brasil. Uruguay se los quería mostrar, es muy chiquitito. Muchas veces en las charlas me decían, bueno, pero Uruguay es todo eólico. Claro, uno va en el auto, rumbo, no sé, a Punta del Este, y ve los aeradores, ¿no? Bueno, realmente Uruguay ha hecho un enorme esfuerzo en energía eólica, especialmente porque Uruguay no tiene prácticamente otro recurso. Como recurso propio tiene el viento, el sol y los ríos. No tiene hidrocarburos y los ha buscado casi desesperadamente. Hace un par de años se hizo un pozo frente a Punta del Este, en realidad 200 kilómetros más adentro, que fue el pozo de aguas profundas récord, con 3.200 metros de agua, y recién ahí empieza el pozo, en el talud continental, porque Sudamérica, ustedes saben que hace 200 millones de años estaba unido a África, y el espejo de Uruguay es Angola, y Angola es un país que tiene petróleo en el mar, entonces se consideró que podría haber petróleo en el mar uruguayo. No se encontró nada, un pozo de 150 millones de dólares, seco. Eso no quiere decir que no haya, solo que en ese pozo hay que explorar más, pero Uruguay importa su petróleo, importa su gas de Argentina, muy poquito, y fíjense qué importante que es la quema de biomasa en Uruguay, ¿no? La leña, en color naranja. Bueno, en lo que es eólico, como les dije, Uruguay es un esfuerzo grande, es un 8% de su matriz primaria y un 23% de su matriz eléctrica. Es realmente loable. Incluso le exporta algo de su electricidad a la Argentina, pero claramente sería insuficiente como única fuente, ¿no? Uruguay está buscando, ha buscado, y cuando puede trata de buscar hidrocarburos también.
Y esto es Chile. Chile no ha sido bendecido con grandes recursos energéticos como nosotros. Tienen una cuenca productora en el sur, que es espejo de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego y Santa Cruz del lado chileno tiene algo de gas y petróleo, ya bastante depletado. Ellos encontraron hidrocarburos en el año 45. Y es la cuenca de Magallanes, pero ahí producen petróleo casi nada, producen gas que se usa para abastecer Punta Arenas, Puerto Natales y la fábrica Metanex, que se instaló ahí justamente por ese gas, que es una multinacional que fabrica metanol. Hay toda una discusión sobre a quién abastecer, si a la fábrica o a la población. Básicamente sus recursos energéticos son importados. Miren cuánto carbón usa Chile, es básicamente importado también. Tiene algo de recurso hidroeléctrico, como ven, y es muy importante el esfuerzo que se está haciendo en renovables, aunque todavía en amarillo, muy incipiente. Ahora, vean que un cuarto de su matriz es la leña, y ustedes saben que del centro hacia el sur, en Chile, es todo un tema el de la leña, porque se usan en general aparatos ineficientes, viejos, sin certificar, y se usa leña húmeda, y hay todas campañas para que no se use la leña húmeda con esos aparatos, porque generan muchas enfermedades respiratorias. Bueno, es complejo. El tema energético para Chile es complejo. Como les digo, están haciendo un gran esfuerzo en lo que hace a renovables, y sufrieron mucho, por supuesto, cuando nosotros de un día para el otro les cortamos el gas hace unos años, gas que ahora le estamos exportando de a poquito de nuevo. Pero eso es la matriz de Chile. Así que ahora les propongo, ya entrando en la parte final de esta charla, ver un poquito cómo es la matriz energética de Argentina. Bueno, en ese zoológico de matrices, bueno, cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Así que, para los que no la conocen, les presento, esta es la matriz energética de Argentina. Y como van a ver, es una matriz muy especial, yo les diría única en el mundo, porque sí, tenemos arriba de un 80% de dependencia de combustibles fósiles, pero fíjense qué es lo que está faltando ahí en comparación con otros países. Falta más que nada el carbón, porque como les dije, nosotros no tenemos carbón. Tenemos carbón ahí en Río Turbio de no muy buena calidad, que se está usando cuando se usa para abastecer Río Turbio, la zona un poquito, y para exportar a Chile también. Pero hasta ahí, Argentina durante su historia ha tenido que importar el carbón, incluso la iluminación a gas se hacía craqueando el carbón importado. En el año 46, Argentina descubrió, eso ya lo vamos a hablar después, descubrió hidrocarburos en Comodoro Rivadavia en 1907, y recién en el 46 construyó un gasoducto a Buenos Aires para aprovechar el gas que salía con el petróleo, y ahí empezamos a usar nuestro propio gas, ¿sí? Ahí aparecen las cocinas a gas, y aparece, bueno, muchos la recordarán a Doña Petrona, que era de las promotoras de las cocinas a gas, para reemplazar las cocinas a gas por las cocinas de leña, ¿no? que se usaban antes. Bien, pero lo importante es que, como verán, nuestro país es un país gasífero, netamente gasífero. La mitad de nuestra energía es gas natural y un 30% petróleo. Esto nos hace dependientes en un 80 y pico % de los hidrocarburos. Somos muy dependientes de los hidrocarburos. Tenemos una matriz moderna en términos de emisiones. Cualquier país desarrollado, cualquier país europeo pagaría por tener esta matriz. Por eso nos cuesta tanto los compromisos de reducción de emisiones, porque una cosa es tener mucho carbón, con reducir un poco el carbón se bajan las emisiones, pero a nosotros nos cuesta más reducir las emisiones, porque tenemos la mitad del camino ya recorrido sin carbón. Y bien, entonces, si bien tenemos una matriz moderna, en términos ambientales muy buena, de muy bajas emisiones, como podemos ver en este gráfico del G20, miren dónde estamos nosotros en términos de emisiones al final de la lista. Sin embargo, esa dependencia de los hidrocarburos nos vuelve vulnerables, ¿sí? Cuando uno depende de un solo insumo, realmente se vuelve vulnerable a los caprichos de esos insumos. El petróleo, por supuesto, los tiene, saltos en los precios, etcétera, etcétera. De esto vamos a hablar mucho más a fondo la próxima vez. Simplemente les quiero mostrar la producción de petróleo y la producción de gas en Argentina. Estos gráficos, ¿qué nos dicen? Nos muestran un pico en ambos casos, y nos muestran una caída, y después una recuperación. Esa caída, ¿sí?, a partir de los picos que se dan entre los últimos años de los 90 y primeros de los 2000, implica que nuestras cuencas, nuestros yacimientos están bastante depletados, bastante agotados. Esto implica
mayor dificultad para extraer, etcétera, etcétera, lo vamos a ver bien más adelante, y esa recuperación que ven ahí es el papel que están empezando a jugar los hidrocarburos no convencionales. Especialmente, no es el único, pero especialmente Vaca Muerta. Y vean que también tenemos ahí todavía una importación de gas que años atrás llegó a ser muy importante en términos de dólares que se iban del país, hablo de 2013, 2014, hoy es mucho menos importante por dos motivos, porque estamos produciendo más y porque la economía estos últimos años se cayó, y si se cae la economía se cae la demanda. Pero todas estas cosas las vamos a ver mejor la próxima, ¿sí? Últimos dos slides, estos son algunos escenarios a 2040, en este caso estamos viendo escenarios planteados por diferentes instituciones, algunas universidades, fíjense que está Córdoba allí, es la tercera barra, es no solo la universidad, sino otras organizaciones también, productores de energía eléctrica, consumidores, la Unión Industrial, tenemos organizaciones verdes como Fundación Vida Silvestre o el Partido Los Verdes, FARM, la Cámara de Energías Renovables. Bien, no voy a detallar demasiado, lo que les quiero decir es que frente al año base, que es la primera barra a la izquierda, todos esperan que hacia 2040, en mayor o menor medida, prácticamente en términos relativos, la porción de gas para generar energía eléctrica se va a mantener, en el caso de los más ambientalistas, con una mínima baja, y en el caso de los más industriales y demás, con subas importantes. Pero claro, en términos cuantitativos, aunque en términos relativos se mantenga, esto significa mucho más gas, porque nuestra matriz, nuestra demanda energética va a crecer muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, bien, hay que tener en cuenta, por supuesto, que acá no hay una pelea renovables contra no renovables, sino que vamos a necesitar de todas las fuentes de energía. Fíjense que las renovables es lo que más ha crecido, de hecho, en los últimos años. Hay una ley de renovables que por supuesto hay que cumplir, que no estamos todavía tan cerca de cumplirla, pero va creciendo. Acá están los planes Renovar, que el gobierno anterior generó y que impulsaron mucho la industria de las renovables. Hay algunas críticas, digamos, casi todo lo que se incorpora es importado, entonces, bueno, el instituto se considera que es como importar energía en general, y aparte las renovables, como saben, no tienen la cadena de valor que tienen los hidrocarburos, ¿no es cierto? Para mostrarles dato curioso, esto fue hace un rato, 10 de agosto a las 5 de la tarde, un 14% de la electricidad que se consumía en todo el país estaba siendo abastecido por renovables. Es un día hoy de alto componente renovable. ¿Por qué? Porque es un día de bastante viento en todo el país. El récord fue en abril con 18%. Estamos también en un momento muy especial, con algunas modificaciones en términos de consumo. Normalmente, en promedio, las renovables hoy nos están abasteciendo con un 8% de la electricidad total del país. Es interesante, fue un crecimiento interesante, todavía lejos del objetivo para diciembre de 2021, que andaba creo que por el 16, si no me equivoco, según la ley. Fíjense que la mayor parte es eólica, después tenemos en amarillo la fotovoltaica, la solar, en celeste la hidroeléctrica, pero no las grandes hidroeléctricas, como hay algunas en Córdoba, sino las más chiquititas, que son las que se consideran renovables, que las de menos de 50 megawatts, y en verde lo que es las bioenergías, el biogás y demás. De las 40.212 megawatts de potencia instalada del país, 3.300 son de fuentes renovables. Simplemente, para ir terminando, veníamos todos muy contentos así hasta que apareció esta pandemia. Como saben, 3 millones, bueno, ahora posiblemente, no me acuerdo cuál es el último número, pero 50 y pico % de la población mundial en algún momento confinada, lo que representa el 60% del PBI. Estados Unidos, que por sí solo tiene más de la mitad del consumo mundial de energía afectado por la enfermedad, por las muertes, por distintos tipos de cuarentenas, caídas drásticas en la industria, en el transporte, bueno, shock de oferta, ¿no es cierto? Restricciones a la actividad económica, restaurantes, centros comerciales, no se los tengo que contar, mucha incertidumbre. Lo que hizo la Agencia Internacional de Energía es algún análisis sobre lo que estaba pasando, registró en lo que es primer trimestre una caída de casi el 4% en la demanda mundial de energía. Piensen que ahí están enero y febrero, que eran meses normales, o sea, eso solo correspondió a lo que fue marzo, ¿no es cierto? La agencia proyecta que va a haber caído hacia fin de año un 6% la demanda, pero como les digo, todavía es mucha la incertidumbre, y si ocurre esto, sería la peor caída
de los últimos 70 años. Por supuesto puede ser peor. Cuando se analizan un poco las fuentes, cayeron todas, excepto las renovables. Y esto tiene que ver con proyectos que ya estaban en marcha, ¿sí? Y se experimentó en ese sentido un leve crecimiento, como pueden ver en este gráfico. Claramente el petróleo sufrió muchísimo porque es el transporte, petróleo es el transporte, y el carbón también sufrió mucho porque el gas, que está con precios más bajos, bueno, permite reemplazar algo del carbón, ¿no? Como les digo, el carbón fue desplazado, una parte, por los bajos precios del gas y menor demanda eléctrica, y también cayó mucho el uso del gas industrial. El carbón se usa mucho en lo que es industria. Petróleo, desde luego, es transporte, que se paralizó, ahora lentamente va volviendo, pero todavía no alcanzamos los niveles pre-pandemia. El gas vio suavizada su caída porque está con bajos precios, entonces reemplaza el carbón. La nuclear un poquito porque ha bajado la demanda eléctrica, y las renovables, como yo les conté. Por supuesto, acá hay componentes climáticos. Este primer trimestre fue un poco más cálido que el de 2019, entonces también por eso la demanda fue un poco menor. Este es el último slide. Simplemente este slide surgió porque yo participé como representante del IAPG en un diálogo que se hizo durante todo 2019 para pensar la matriz energética a 2050. Había 30 instituciones muy importantes, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Unión Industrial, la CGT, para ver el impacto en el trabajo, montones de instituciones ambientales de primer nivel, y curiosamente, nosotros, IAPG, éramos el único representante de quienes representamos el 90% casi de la matriz, que es el gas y el petróleo. Pero estaba ahí yo, escuchando más que nada, y la verdad es que la pelea todos los días era, ¿vieron esas peleas, las peleas de pareja, como son? Empiezan por cualquier cosa y terminan siempre en lo mismo. Bueno, lo mismo estaba pasando en esos encuentros, donde toda la pelea era si era más barato 1 kilowatt de energía eléctrica generada con gas de vaca muerta, o 1 kilowatt de energía eléctrica generada con un aerogenerador en la Patagonia. Y no se ponían de acuerdo, y es el día de hoy que después de un año yo no lo sé, porque hay regímenes, promociones, precios variables, impuestos, bueno. Y la pelea era la misma. Y se me ocurrió entonces que no es esa la forma de pensar una matriz energética. El costo de la energía, por supuesto que es un ítem de gran importancia, pero el tema es tan complejo, como vimos a lo largo de toda esta charla, que en realidad hay que pensar en muchos otros problemas. Entonces yo creo que nuestra matriz, nuestras proyecciones de matriz, tienen que ser pensadas al revés. Tenemos que pensar para qué queremos, qué funciones tiene que cumplir nuestra matriz energética, y a partir de eso, entonces, ver cómo debería ser esta matriz. Miren, les doy un ejemplo. Por ejemplo, todos vamos a estar de acuerdo que nuestra matriz energética tiene que garantizar el abastecimiento. A ver, sea cual sea nuestra matriz, cuando yo enchufe el celular se puede cargar, si voy a la estación de servicio tiene que haber nafta, si el país crece, las industrias tienen que tener energía, ahí no hay discusión, ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, mi matriz energética tiene que permitir el autoabastecimiento. Bueno, acá empiezan las discusiones. Y uno a priori diría, no, pará, ¿por qué? Sí, a ver, si yo me autoabastezco, soberanía energética, tengo mi propia energía, por supuesto que tiene que autoabastecerse. Sin embargo, alguien puede decirme, mirá, nosotros importamos gas los meses pico de más frío. Y la verdad que si el gas está barato, no nos conviene invertir en la infraestructura que se necesita para almacenar gas y demás para el invierno, cuando el gas está muy barato y esos 2 meses puedo aprovechar e importarlo. Bueno, hay una discusión ahí, y acá ya empiezan los desacuerdos. La energía tiene que ser asequible, o sea, tiene que ser accesible para toda la población, es más un derecho, es más un bien de consumo. Bueno, obviamente la respuesta políticamente correcta es toda la población debería tener energía. Ahora, claro, la energía tiene un costo, y la verdad es que en países como la Argentina toda la población no accede al costo de la energía. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿hasta qué punto tiene que ser o no asequible? ¿Cómo hacemos? Hay toda una discusión. Mi matriz tiene que ser ambientalmente sustentable, desde luego. ¿Quién puede estar en contra del medio ambiente como estar en contra del amor, digamos? No, tiene que ser sustentable. Ahora, tengo que hacer el esfuerzo, que hoy técnicamente igual es casi imposible, pero debo hacer el esfuerzo de descarbonizar mi matriz, que es un esfuerzo económico enorme, porque aparte voy a necesitar electrificar, voy a necesitar más distribución, voy a necesitar más transporte. Imagínense en Buenos Aires cuando hace un poco de calor,
por los aire acondicionados se saltan los transformadores. Imagínense si tengo 2, 3 millones de autos enchufados todos los días. Bueno, hay que hacer ahí mucha inversión, tengo que pasar mis servicios de gas, de calefacción, de cocina, a eléctricos, como en buena parte de Europa. Cuando tengo un país que tiene carencias en hospitales, en caminos, en educación, y aparte hoy Argentina está emitiendo el 0,7% de los gases de efecto invernadero, o sea, uno puede apagar la Argentina y el cambio climático ni se entera. Entonces, ¿hasta qué punto tengo que hacer ese esfuerzo? Bueno, eso es otra discusión. Otra, mi actividad, la energía, la producción de energía, ¿tiene que tener un impacto económico? Porque si tiene que tenerlo, no es lo mismo el impacto económico de los hidrocarburos, imagínense provincias como Chubut, Neuquén, Santa Cruz, donde la actividad de la energía es importantísima a nivel económico, frente a un parque eólico que tiene escasísimo nivel económico y que hoy día se los importa incluso. Bueno, esto es otra discusión. Si tengo una cantidad enorme de energía, como en Vaca Muerta, ya lo vamos a ver en la próxima charla, ¿qué hago? Porque esa energía Argentina no la va a consumir, no alcanzan los años para consumirla. Antes de que se termine Vaca Muerta, solo Vaca Muerta, vamos a usar otras fuentes de energía. Como decimos en el instituto, la edad de piedra no se terminó cuando se acabó la piedra, se terminó cuando se empezó a trabajar otros materiales. Entonces, me va a sobrar eso ahí. ¿Qué hago? ¿Lo dejo abajo de la tierra o lo saco y lo convierto en dólares? Bueno, eso es otra discusión que hay que dar, y último ítem, muchas preguntas, porque todas estas discusiones tenemos que darnos, y eso es lo que yo creo que va a configurar nuestra matriz. No discutir si esto es más barato o menos barato, porque aunque eventualmente la eólica sea más barata, que no es el caso hoy, pero si lo fuera, bueno, voy a detener toda la industria hidrocarburífera de Neuquén. Bueno, son discusiones que tenemos que dar. Así que bueno, espero que todavía estén todos despiertos y espero que haya aportado un poco a la confusión general de este problema que de por sí ya es bastante complejo y bastante confuso. Muchas gracias, Fernando, por la exposición. Te agradecemos mucho, estuvimos muy atentos toda la diapositiva, y bueno, seguramente ahí en los gráficos de los países algunos nos sorprendimos de la matriz energética que tenían. ¿Te parece que abramos ahora una ronda de preguntas? ¿Fernando? Por supuesto que sí, lo que quieran. Adelante. Bueno, están todos los participantes invitados a hacer preguntas. Me gustaría que habiliten el micrófono quienes quieran preguntar, y la cámara, que se presenten, digan de dónde son, aprovechando que tenemos una concurrencia bastante federal. Sí, genial. Y bueno, le hagan las preguntas que quieran a Fernando. ¿Algún interesado en preguntar? Habiliten el micrófono. Bueno, ¿no? hola. En caso... A ver, ahí hay alguien. Yo no tengo cámara, lo único, estoy de la computadora y lastimosamente no puedo. Mi nombre es Armando. Armando Acosta Lera, soy abogado, lo conozco a Guillermo de la profesión, así que por eso me han invitado a esta disertación. Excelente la exposición. Tuve la suerte de alguna vez de estar en Dinamarca y pasé por una cosa grande así, que parecía como el panal acá de Córdoba, pero adentro hacían, ustedes me sabrán decir bien, pero como que los residuos los quemaban y se los utilizaban para dar energía calórica a los hogares. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Yo les contaba cómo se generaba la mayor parte de la energía eléctrica, tanto en Argentina como en el mundo, a partir de quemar combustibles fósiles. O sea, yo tengo que generar calor. Lo puedo hacer quemando combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón mineral. Lo puedo hacer con la energía del átomo, rompiéndolos para que la energía que mantenían unidos a sus componentes se libere como calor. Puede calentar gas o agua que me permita mover una turbina, que a la vez me permita mover un generador eléctrico. Y en el caso de Dinamarca, es habitual que se quemen restos de madera, los chips de madera, para generar ese calor en vez de quemar gas o petróleo, o se queme incluso ahora también basura. Se selecciona determinada basura, se quema, y con ese calor genero o vapor, o depende de la turbina, ¿no? O gases a gran temperatura para mover una turbina que mueve un generador eléctrico. Con lo cual... Fernando. Sí, adelante. Perdón, Fer, pero preguntarte, ¿qué tan lejos estamos de un esquema un poco más
eficiente, digamos, en temas de estos de energía. Por ejemplo, otra cosa en Dinamarca son las latas ellos reciclan latas, nosotros estamos utilizando muchas latas ahora y ninguna reciclada. Allá reciclás y te dan un euro por cada lata que te la descuentan, digo. Sí. Mirá, ¿qué tan lejos estamos? Es difícil de responder. Europa ya hizo un camino que todavía nosotros nos debemos, que es el camino de la eficiencia energética. Cuando uno ve los gráficos de PBI versus demanda de energía, en Argentina y en la mayoría de los países periféricos como nosotros, vemos que la demanda energética acompaña a la perfección las subidas y las caídas del PBI. En Europa, en los 70 empezaron las medidas de eficiencia energética, y es impresionante. Yo es un gráfico que tengo, los puedo mostrar, no lo tengo ahora a mano acá, pero lo tendría que buscar. Es impresionante como desde mediados de los 70 se separa totalmente la demanda energética, que se ameseta, frente al PBI que continúa creciendo, ¿no? Bueno, ese camino nosotros todavía no lo hicimos, y hay toda una confusión ahí sobre la eficiencia energética, porque la verdad es que muchas veces nos la venden como una cuestión personal, ¿no? Bueno, apagar la luz, no uses el aire acondicionado más de 24 horas, pero la verdad es que tiene que haber políticas públicas que impliquen los recambios de lamparitas. Por ejemplo, miren, solamente para contarles algo simple, casi todos tenemos estufas y calefones con piloto, ¿no es cierto? Bueno, el gas que se pierde en los pilotos de las estufas y los calefones en Argentina equivale a todo el gas que se importaba en 2013-2014, cuando estábamos importando mucho gas. Y eran miles de millones de dólares que se nos iban. ¿Y eso cómo se soluciona? Con calderas, calefones o estufas sin piloto, que hoy es una tecnología súper archiconocida. Yo en mi casa tengo una caldera sin piloto, pero porque vino la casa así, no porque la haya puesto yo, porque difícilmente yo vaya a comprarme un calefón sin piloto. Lo haría si el gobierno me dice, mira, plan canje, trae tu viejo calefón, 2.000 pesos y te llevas, ¿no? Se necesitan políticas públicas fuertes de eficiencia. Yo vivo en el Tigre, muchos de ustedes conocerán la provincia de Buenos Aires. Cuando la cosa está normal, es un viaje en auto de 15 minutos hasta el centro por el acceso Tigre. Ahora, todas las mañanas, en la hora pico, es una fila de kilómetros y kilómetros de autos con una sola persona adentro quemando combustible. Y es un viaje que me lleva 1 hora y media. Bueno, yo me tomo el tren porque si no es insoportable. Y la vuelta lo mismo. Entonces, eso son políticas públicas, donde me tienen que proveer de otro medio de transporte, donde me tienen que proveer de un plan canje, etc. Ahora, eso es en lo que hace a eficiencia energética, camino que nos debemos. El gobierno anterior empezó algo interesante, que fue una subsecretaría energética, algo que fue inédito. Incluso con proyectos, algunos programas se llegaron a cumplir, de subsidio a municipios para cambiar las luminarias por luces LED, etc. Pero después, bueno, con los recortes eso quedó todo muerto, ¿no? Pero bueno, faltan esas políticas públicas. Ahora, desde el punto de vista de producción energética, Argentina tiene una matriz bastante eficiente. Nosotros, a ver, tenemos muchísimo gas, por ejemplo, que es una fantástica fuente energética y lo tenemos en abundancia y demás. Tenemos que resolver cuestiones de infraestructura, esto lo vamos a ver la próxima, pero por ahí Argentina no necesita quemar basura, no sé si se entiende. Por ahí podemos llegar a analizar que quemar basura es una solución para la basura de una ciudad como Buenos Aires. Hay que ver, porque esto va a emitir gases de efecto invernadero. Bueno, es complejo, pero nosotros realmente hemos sido bendecidos por unos recursos energéticos formidables, de gas, de petróleo, de viento, de energía solar, tenemos energía nuclear. Digo, entiendo que hay países que tienen otro tipo de búsqueda porque carecen de recursos también, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso no, y son incluso actividades económicas muy importantes. Así que es más difícil que empecemos a... Por ahí ocurre que se queme basura, pero siempre va a ser algo marginal, porque tenemos otro tipo de recursos que son mejores a todo nivel, ¿no? Bien, ¿algún otro participante? Sí. María Munizaga Peña, sí. Habilita el micrófono. Por favor. Soy Carlos González de La Rioja. Más que una pregunta, un comentario. Tuve oportunidad de estar en la provincia de Handan, en China, donde hay una enorme central a carbón con una fábrica, una acería también grandísima, y percibíamos la contaminación.
y la central funcionaba a carbón. Y nos explicaron que en esa provincia hay grandes yacimientos de carbón donde trabajan miles de personas. En consecuencia, pensar en cambiar la matriz energética y dejar el carbón implica un problema social enorme para ellos. Entonces, por eso no estaban pensando en ese tipo de modificación, aunque estaban desarrollando programas para la instalación de centrales nucleares. Muchas gracias. No, bueno, coincido con Carlos, o sea, y esto iba un poco a lo que yo les contaba en la charla, no es un problema ambiental nada más, porque los chinos dicen, sí, ya sabemos, estamos impactando la atmósfera, pero acá tenemos carbón y tenemos parte de la economía de nuestra región que vive gracias a esta industria, entonces no es tan simple el problema, así que coincido absolutamente. Miren, les cuento como ejemplo, en una charla justamente en Córdoba, hace 1 o 2 años, estaba el director de la Agencia de Eficiencia Energética de Chile, y él contó que uno de los grandes proyectos que habían podido llevar a cabo fue el cambio en el hospital, creo que de Valdivia o de Valparaíso, no me acuerdo, de las calderas del hospital, de carbón a gas natural. Y decía que le cambió la vida a los médicos, a los pacientes y a todo el vecindario, por lo que emite el carbón, ¿no es cierto? Siempre hablando de carbón mineral. Acá veo una pregunta en el chat de Alejandro Cormick. Dice, si mal no recuerdo, la sustentabilidad en el uso de recursos no renovables estaba en que parte de la ganancia se invierte en desarrollar las energías renovables. No hay políticas públicas en ese sentido. A ver, la política pública que hay, te cuento, Alejandro, en cuanto a renovables, hoy es una ley que te obliga a generar una cantidad de la energía eléctrica con recursos renovables que va escalonado hasta 2025, cuando tenemos que poder generar el 20% de la electricidad con recursos renovables. Ojalá se llegue, no es fácil, ¿por qué? Porque, digamos, acompañando esa ley están lo que se llama las rondas renovar, donde el Estado pone una parte de la financiación para generar estos emprendimientos, más que nada de eólico, fotovoltaico. El problema es que son negocios financieros. Entonces imagínense en este país, en los últimos 2, 3 años, los negocios financieros, donde las tasas fueron altísimas, donde no estaban claros los precios, no están claros todavía los precios que va a tener la energía. Es muy complicado. Empezó con mucho ímpetu, porque aparte en Europa, las renovables están bastante en crisis, porque los estados muchas veces eliminan los subsidios y entonces se convierten en una opción mala. En España, por ejemplo, que tiene un desarrollo eólico importante, los parques eólicos los están comprando los fondos buitre, porque les han quitado muchas veces los subsidios. Entonces, ¿quién tiene plata para litigar y aguantar años? Y bueno, los buitres se compran los parques. Y entonces se abrió como un mercado nuevo acá, ¿no? Donde parecía que iba a haber una cierta estabilidad, pero rápidamente se paró bastante todo. Entonces, esa es la política pública que hoy en cuanto a renovables, la ley y cada tanto las rondas renovar. Se construyó bastante, yo les mostré un slide con el crecimiento de las renovables que tiene que ver con eso, pero falta mucho. Y el otro tema es que, como les digo, Argentina no es Uruguay o Chile, es un país que tiene otros recursos muy importantes, especialmente en gas. Y ahí no es fácil la competencia, ¿no es cierto? Porque la opción del gas, también tenés el recurso, tenés una actividad económica que ya es preexistente, o sea, importante. Es complejo, es un tema complicado, es un desafío que hay que llevar adelante. Argentina tiene, como les digo, enormes recursos renovables que hay que aprovechar. La matriz va a ir creciendo, no en estos años porque, bueno, hubo crisis económica, ahora la pandemia, pero tiene que tender a crecer. Y hay lugar para todas, y hay que aprovechar todo lo que es renovable, y hay que cumplir con los compromisos de emisiones con los que se comprometió Argentina, como por ejemplo el Acuerdo de París. Así que, por supuesto, tiene que ser una política pública. La doctora Munizaga Peña solicitó la palabra. Sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la participación, la verdad que muy linda la charla, excelente nivel. Muchas gracias. Y mi consulta era para Fernando, le quería consultar con respecto a la aplicación de la ley de generación distribuida, ¿qué posibilidades certeras hay de que próximamente se pueda aplicar? Ay, Mara, te pido que me repitas porque te estaba perdiendo. Sí.
¿Me podés repetir, bien. Mara, por favor? Hablaste de generación distribuida. La pregunta es con respecto a la ley de generación distribuida, hay provincias que a la fecha no han adherido a esa ley. Sí, bien. Entonces, la verdad que es bastante lejano, uno ve con una perspectiva muy lejana poder llegar a la aplicación de esa ley. ¿Sí? En La Pampa sucede que el territorio es muy extenso, y la verdad que se podría aplicar digamos, sería muy positivo que se adhiriese esa ley. Totalmente. Y quiero contestar la pregunta y el comentario de Mara. Primero les quiero explicar, porque no sé si todos saben lo que es generación distribuida. Mara nos habla de generación distribuida. Se refiere a la posibilidad de descentralizar la generación eléctrica. ¿Cómo? Bueno, yo por ejemplo podría tener en mi casa paneles solares, o un aerogenerador, o dos, y voy generando a lo largo del día. Y voy usando lo que genero, y lo que no, se lo pido a la red. Y cuando tengo un exceso, porque por ejemplo me voy a dormir, no estoy usando, no está la gente en casa, y estoy generando yo más de lo que la casa necesita, yo puedo venderle esa energía que genere de más a la red, ¿no? Es una ida y vuelta. Y eso es una solución al problema que yo les contaba de la intermitencia y de las grandes baterías para abastecer a miles de personas, ciudades de decenas o cientos de miles de personas que todavía no existen. Bueno, en países como Alemania, por ejemplo, otros países de Europa y demás, la generación distribuida es muy exitosa. En Argentina hay una ley de generación distribuida, es nueva, y primero tiene la complicación de que se necesita que los actores se adhieran, como comentaba Mara, pero aparte una vez que ya están adheridos tiene otras complicaciones. Les cuento algunas de ellas. La primera es la factibilidad. Cuando uno quiere poner generación distribuida, o sea, yo puedo poner paneles solares en casa para mí, o puedo además conectarlos a la red para hacer generación distribuida, ¿no? Venderle el sobrante a la red. El problema, primero tengo que pedirle a la distribuidora la factibilidad. En el estado, por lo menos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que están los transformadores trabajando a tope, es poco probable que me den esa factibilidad, porque la respuesta va a ser, mirá, me metés un watt más de energía ahí y me vuela el transformador. Pero supongamos que me dieran la factibilidad. Y esto yo lo vi concretamente en Mendoza, con una empresa que vende paneles solares y tenía generación distribuida con auditoría en tiempo real. El problema es que cuando yo le compro, primero tengo que hacer una gran inversión, para una casa $10.000 quizás en paneles solares. Entonces, cuando yo le compro a la red la energía, porque no me va a alcanzar, la red me cobra la generación, el transporte, la distribución, toda la cadena de rentas e impuestos que hay sobre esas etapas, pero cuando la red me compra a mí la energía, me paga solo la generación, no me paga ni el transporte, ni la distribución, ni los impuestos, ni la renta. Entonces, si la compro, no sé, estoy diciendo una tontería, porque no me acuerdo ahora la relación, pero si la compro a 10, me la compran a 1. Entonces, ¿cuándo termino yo de amortizar eso? Nunca. Por lo tanto, por el momento, si bien la generación distribuida es muy buena, es probadamente buena, en Argentina va a llevar un tiempo. Yo creo que se va a ir, se está yendo en ese camino. No te podría decir cuánto se va a tardar, pero va a llevar tiempo, porque hay que resolver esas cuestiones que son de políticas públicas, básicamente. La tecnología está, y podrías ahorrarte toneladas de carbono haciendo generación distribuida. Pero se necesita una política pública que me justifique a mí invertir $10.000 en paneles fotovoltaicos. Y hay que ver, por supuesto, si vivo en Córdoba, si vivo en Jujuy, o si vivo en Tierra del Fuego, donde por más paneles que ponga, voy a morirme un poco de frío. Digamos, también hay que ver en qué sector del país estoy y qué potencial tiene, ¿no? Como les digo, faltan políticas públicas para eso. La ley está, es una política pública, pero falta algo que acompañe a que a mí me justifique hacer esa inversión. Por otra parte, Mara decía que La Pampa tiene un territorio muy extenso, a veces algo aislado. En ese caso no es la generación distribuida la solución. Lo que pasa es que lo que te dan las renovables, como la eólica y la fotovoltaica, es una solución para justamente comunidades aisladas, ¿no es cierto? Por ahí no les alcance para abastecer todo, pero con paneles, con viento, si es que es una zona de viento, La Pampa lo es, bueno, se pueden abastecer en gran parte. Hay muchas comunidades que viven con generadores. Yo he ido a dar charlas a lugares de distintas partes del país donde tienen electricidad de tal hora a tal hora, y a uno le da pena, porque por ahí la línea de electricidad pasa a 50 kilómetros y les cambiaría la vida. O bueno, por lo menos un pequeño parque eólico o aerogeneración
les podría ayudar muchísimo eso, pero eso ya sería generación distribuida en ese caso, ¿no es cierto? Bueno, La Pampa fui ahí más de una vez a dar charlas, así que una provincia muy linda. Me he caminado desde el aeropuerto hasta la laguna Don Tomás, caminando, ojo, en Santa Rosa. ¿Algún otro? No, por favor, veo que hay en el chat. En el chat veo un comentario, me dicen de Huerto García Plaza, dice, en Jujuy ya hay 3 pueblos que solo cuentan de energía fotovoltaica, o sea, energía solar, donde la acumulación de esa energía, el almacenamiento de esa energía se realiza con baterías de litio, poblaciones que a su vez trabajan la mayoría de la explotación del carbonato de litio en altura superior a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Así que fíjense cómo ahí, en estos pueblos que nos están dando de ejemplo, se abastecen con energía a partir de fotovoltaica, se acumula la energía sobrante para usarla, por ejemplo, a la noche, con baterías de litio, y la población a su vez, bueno, es una actividad económica para esa población, ¿no? Bueno, sí, son interesantes. Hola, buenas tardes, soy Huerto, de Jujuy. Ah, somos... Soy yo. Sí, a su vez quería solamente en un comentario, que esto que hablaba de la doctora Mara, un gusto, esto de la distribución de la energía, digamos, estas poblaciones quedan cerca del Parque Cauchari, justamente, Cauchari 1 y 2, que son los paneles fotovoltaicos de energía solar. Entonces es muy interesante porque tiene energía solar que a su vez abastece a los pueblos y que trabajan en 2 explotaciones mineras que hacen la materia prima, que es el carbonato de litio. Claro. Se busca el valor agregado que estas baterías, que hoy son chinas, y paneles que son chinos, sean producidos acá en la Argentina. Entonces, es una combinación, digamos, entre la energía fotovoltaica y su valor agregado, que vendría a ser las baterías en acumulación de esa energía. Y se busca esto de que la energía, el excedente de energía que acumule la familia, pueda ser conectada a la red y vendida, y compensar con impuestos. Esta parte de la venta de energía y excedente por ahora sigue siendo un proyecto, yo no conozco que se haya ejecutado. Muy próximo, a mediados de agosto, de inaugurarse una parte del Parque Cauchari de energía fotovoltaica. Ese parque consiste en 650 hectáreas, y supuestamente va a producir. Es muy dificultoso por los vientos y todo lo demás, porque también es una zona muy ventosa, el mantenimiento de estos paneles solares, que una vez se divulgó una foto de que hubo mucho viento y se destruyeron muchos paneles. La vi. Entonces, tiene como proyectado 300 megawatts conectarse a la red principal, que cuando se hizo, por la intensidad solar que hay, el inconveniente ha sido que no había una red cerca, entonces primero había que conectarse a la red nacional para hacer el parque y después eso. Pero bueno, hoy ya hay tres pueblos que sí o sí se abastecen solamente de energía, y a nivel nacional se hizo unos programas para 2 pueblos más. A nivel nacional creo que era, no me acuerdo cómo se llama el plan, pero desde el año pasado se habían llamado a licitación de 2 parques, de 2 pueblos más que se abastezca solamente de eso. Hay una combinación de aportes nacionales y una empresa jujeña, digamos. Seguramente la ronda Renovar que mencionó Fernando. Claro, debe ser esa. Pero no fíjense qué interesante cuando se empieza a cerrar esos círculos de actividad económica y abastecimiento energético. Quiero decir, es lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo se tienen que pensar estas cosas. Ahora, vean también qué interesante que nos contabas que los paneles, seguramente el litio se va y vienen ya las baterías por ahora de China. Y fíjense cómo era la matriz energética de China. O sea, yo soy muy verde porque pongo un panel fotovoltaico, un parque eólico, y todo eso se fabrica en China con carbón. Entonces, por ahí no soy tan verde en el fondo, o sea, yo busco serlo, ¿no es cierto? Es decir, el día que se logre también fabricar esas baterías acá, que no imagino que falte mucho, ojalá,
va a ser fantástico porque cierra en todos los sentidos, ¿no? Y como les digo, una demanda energética creciente, independientemente de esta coyuntura de una economía que se ha caído estos últimos años y de la pandemia, pero que tiene que ir increyendo. Así que hay mucho lugar para todas estas cosas y hay mucha gente, como seguramente estos pueblos, que estaban sin abastecimiento energético. Hay mucho por hacer. Exactamente. Sí, lo ventajoso, digamos, o lo bueno es que se da la combinación muy cercana en kilómetros de ambas industrias, digamos, tanto la fotovoltaica como litio. Ahora faltaría un poco de valor agregado en nuestra industria de la tecnología, que va muy avanzada, de hacer nosotros la batería, y no exportar toda la materia prima y traer el producto. Genial, ojalá sea pronto, está buenísimo eso. Sí, muchas gracias. No, a vos. Veo acá un ¿Te par parece de que sí, decime, hagamos las dos preguntas que quedan? Dale. De Nicolás Chandía y Santiago Luis Pinto. Dale, Nicolás Chandía nos dice, me pregunta si tengo idea de la inversión que habría que hacer para que logremos suficiente energía de una manera sustentable, porque el recurso está, lo que falta es la inversión para abastecernos y exportar más y mejor. No, hay un trabajo que hizo el IAPG en 2015, que se llama El desafío del downstream del gas. No me acuerdo si el cálculo era de 10.000 millones de dólares. Miren, la verdad que no se sabe, porque de esto vamos a hablar la próxima, pero para poder tanto abastecernos como para exportar, necesitamos básicamente infraestructura. El recurso lo tenemos, es formidable, ya lo vamos a ver el 2 de septiembre, es mejor incluso hasta ahora de lo que pensábamos, pero nos falta el tema de la infraestructura. Y hay que ver qué tipo de infraestructuras necesitamos, pero no me quiero adelantar al 2 de septiembre. Y esto es muy variable también en términos de números, ¿no? Y Santiago Luis Pinto pregunta, ¿qué resultados tuvo el precio del barril criollo en los valores de ventas de hidrocarburos por los productores? El barril criollo, que es un estímulo a la producción, también es algo que lo vamos a ver la próxima, porque los comentarios que estoy escuchando es que no ha tenido mucho resultado todavía. Hoy una solución que se encontró es que se está exportando buena parte del petróleo neuquino. Por supuesto hay una gran caída en la demanda de líquidos acá en Argentina y en el mundo en general, pero el petróleo neuquino está alcanzando valores más altos que lo habitual en lo que es exportación. El petróleo de Chubut, que es un petróleo más denso y que en general siempre tuvo menor valor, petróleo escalante, bueno, está pasando cosas que nadie se esperaba. En Estados Unidos las refinerías, muchas están preparadas para el petróleo venezolano, que es muy denso, muy pesado, y como por todos los castigos a Venezuela y demás, Estados Unidos está buscando petróleo pesado en todo el mundo, y está saliendo muchísimo el petróleo de Chubut. Bueno, hay varias cuestiones ahí, pero todavía al parecer o es muy pronto para analizarlo, o todavía no se ha movido demasiado lo que ha generado el barril criollo, que es el estímulo justamente para que sea rentable producir, ¿no es cierto? Quiero decir, es importante, ya lo vamos a ver también, porque en la complejidad de lo que estamos hablando, a veces no es rentable producir petróleo por los precios o gas, pero por ahí hace falta estimularlo porque es una actividad económica importante para la provincia. Entonces por ahí me conviene generar un estímulo para que no se caiga esa actividad económica. Bueno, es complejo, de eso vamos a hablar en la próxima, más orientados a gas, petróleo y a vaca muerta, ¿no? Sí. Bueno, así como nota de color, el barril criollo es una de las pocas políticas, unos que dicen que cada gestión presidencial que cambia hace las cosas distintas. Esto es algo que viene de la gestión. El barril criollo es algo que empezó Kicillof cuando era viceministro de Economía, sí, y se mantuvo durante el macrismo y sigue ahora. Así que eso fue una política continuada. Pero bueno, sí, las preguntas que hayan quedado, a ver si las retomaremos en el próximo clase. Ya nos estamos acercando a las 2 horas. Me parece que es un buen momento para cortar. Te agradecemos nuevamente, Fernando, la presencia. A ustedes. Nos vemos en septiembre y bueno, de nuevo agradecerte la predisposición a compartir tus conocimientos de parte del Colegio de Abogados de Córdoba. Y bueno, gracias. Por suerte estas herramientas como Zoom nos permiten llegar a colegiados y a colegas de todo el país. Así que ha sido les agradezco mucho a ustedes. Sí.
Quería agradecerles muchísimo y espero en un futuro no muy lejano poder ir para nada, hacer estas charlas y todo, que es todavía más divertido cuando uno está cara a cara, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, de mi parte ha sido todo. No sé si Mariano querés decir algunas palabras. Simplemente agradecer a Fernando, al IAPG, a todos los participantes, que recuerden si se quieren unir al grupo de información para que les pasemos las novedades de WhatsApp o por mail. Así que muchas gracias, muy agradecido. Excelente la exposición, la verdad que una calidad muy elevada de la información, muy gráfica, muy comprensible, y ha sido un placer, a pesar que ha sido una jornada extensa. Realmente la atención creo que de todo estuvo en todo momento. De mi parte, agradecerte nuevamente, Fernando, a vos y al IAPG. Nos estamos viendo el 2 de septiembre a la misma hora. Sí. Así que muy amables a todos por haberse quedado hasta el último y por participar y por el interés. Ya estaremos difundiendo las próximas actividades. Muchas gracias de mi parte. Guillermo, haces el cierre. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos el 2 de septiembre. Hasta luego. Nos vemos el 2. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.